expectativa para enganchar a la gente. Tema vacunas. ¿La próxima semana puede haber novedades sobre la llegada de AstraZeneca? Sí, vacunas hechas en Argentina, formuladas en México, empiezan a llegar, son más de 20 millones en total, pero van a empezar a llegar a partir de la semana que viene. ¿Cuántos estarían ya a disposición de los argentinos la próxima semana? No, hay un primer envío de cerca de 4 millones, 3 millones 800 y pico mil, que van a estar llegando, por ahí no llegan todas en el mismo avión, pero van a estar llegando a partir de la semana que viene. O sea, después del 25. ¿Son 2 dosis también AstraZeneca? Sí, son 2 dosis. Bueno, hay mucha gente que ya tiene una dosis puesta, así que parte de esas 4 millones de dosis vienen a completar ese esquema y a continuar con los grupos de riesgo en la medida que podamos ir avanzando, ¿no? Hoy hay un cuadro importante que después lo va a mostrar Ariel Gustavo Guerra, mientras tal vez estemos dialogando nosotros, de la efectividad que tienen las vacunas entre la primera y la segunda dosis, así como Sputnik dice que da una inmunidad superior al 70%, 75%. ¿Qué inmunidad da la primera dosis de AstraZeneca? ¿Está certificado esto ya o no? Sí, hay estudios hechos en Inglaterra, sobre todo con AstraZeneca, con una dosis que una dosis estaba superando el 70 seguro, 70, 80. El tema es cuánto tiempo después lo volvés a medir. Porque vos podés tener muy buena reacción los primeros meses, pero después empieza a bajar. Entonces la segunda dosis lo que hace es que, además de mejorarte un poco, te sostiene más en el tiempo. Y además la mayoría de los trabajos han sido con 2 dosis, esa es la verdad. Lo que hay son estudios, inclusive en Inglaterra había estudios con AstraZeneca, que mostraban que separar un poquito más la segunda dosis era mejor que ponerla muy, muy cerquita, ¿no? Eso fue lo que hizo que Inglaterra vacunara con la segunda dosis un poco más tarde. Pero a ver, Canadá, por ejemplo, tiene un ejemplo claro ahora, con una dosis prácticamente han hecho desaparecer el virus, digamos. O sea, la verdad, la mayoría de la población canadiense tiene una sola dosis y la curva de casos se ha ido prácticamente a 0. Y me parece que una dosis es mucho mejor que ninguna dosis. Por supuesto, 2 dosis es mejor que una, y estamos en un mundo de severas restricciones para las vacunas. Me parece que el sistema, digamos, y el CIPROS acá en Tucumán, la doctora Chala y su equipo, están haciendo un muy buen trabajo en eso, y me parece que hay que dejarlo seguir en la medida que lleguen las vacunas, que como te digo van a empezar a llegar a partir de la semana que viene en más cantidad de lo que veníamos recibiendo. Sí. Será una intensificación de la campaña en este mes. Me parece que, bueno, muy, muy necesaria, ¿no? Porque como sabés, los números están muy, muy mal. Bien, Pablo, como presidente de la Comisión de Salud, ¿cuántas dosis se necesitaría para completar a las ya personas vacunadas como para decir, estamos del otro lado? No, vos tenés cerca de 8 millones, 9 millones de personas que tienen una sola dosis en Argentina. O sea, vos necesitas 9 millones, pero no son todas de AstraZeneca. Vos necesitas un poco de Sputnik 2, AstraZeneca, Sinopharm. Hay algo de Sinopharm. Es una especie de mezcla. Las que van a llegar ahora, Sputnik tiene que seguir mandando segundo componente, porque ahí hay un grupo importante de gente que tiene una dosis de Sputnik y necesita la segunda, no son intercambiables las vacunas. Así que vos tenés ahí 8 millones para completar esquema, pero vos necesitas más, porque nosotros tenemos, aparte hoy ya se sabe que lo que hemos calculado, que eran los grupos de riesgo, que uno decía, bueno, con 15 millones de argentinos vacunados, tendríamos el primer grupo fuera de riesgo, el grupo más grande, eran mayores de 60, hoy no alcanza, porque hoy ya vemos que hay gente de más de 40 que tiene 400 veces más riesgo que un joven de 15. Obviamente uno de más de 60 tiene 1200 veces más riesgo, pero bueno, en la medida que los de más de 60 vos los vacunaste, la persona que queda siendo de más riesgo es el grupo inmediato inferior, en ese grupito, en ese tobogán de riesgo, ¿no? Sí. Ahora, bueno, ayer conversamos con el doctor Hugo Pizzi y nos mandaba tranquilidad de decir en cuanto a la gran pregunta que se están haciendo hoy en Tucumán, la mayoría tiene que ver con la segunda dosis, ¿no?, de Sputnik. Pero decían, no se tienen que preocupar, tienen que llegar las vacunas, porque primero se habló de 30 días, después de 2 meses, ahora de 90 días. ¿Hasta cuándo se mantiene el fortalecimiento de la inmunidad con la primera dosis? ¿Hay estudios concretos o no? No se sabe, no se sabe. Lo cierto es que hay estudios en muchos lugares del mundo que usan solamente una dosis de Sputnik, que es la que llaman la Sputnik Light. Y la vacuna de Johnson & Johnson, del laboratorio Janssen, que se está usando en Estados Unidos hoy, es muy parecida a una sola dosis de Sputnik, en calidad, y es una sola dosis.
Con lo cual me parece que no, la preocupación en realidad es que logremos sostener la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hace 2 semanas, tiene un trabajo muy interesante sobre 5.000 argentinos en terapia intensiva. Sí. Solamente 5% tenían alguna dosis de vacuna. Quiere decir que la gran mayoría de los pacientes graves de hoy de COVID son pacientes aún no vacunados. Eso es una tranquilidad para todos aquellos que han recibido la vacuna y una preocupación para aquellos que aún no la han recibido. Y el hecho de que empiece a haber tanta población más joven con formas graves tiene que ver con que esa población aún no se ha vacunado. Pero ese es el gran desafío, ¿no? Avanzar ahí. Pablo, hay varias consultas para sacarnos más que nada las dudas que nos trasladan los televidentes. Por un lado, la primera etapa, lamentablemente, lo veíamos y ayer coincidimos con el doctor Pisi, en España, Italia, donde teníamos mayor penetración de la información minuto a minuto, la cantidad de personas que fallecían mayores en esos 2 países. Después, la segunda parte de la ola ya afectó a personas más jóvenes. Y si nos ubicamos en Tucumán, han fallecido personas mayores, jóvenes, deportistas en la primera, segunda ola. ¿Crees que nos vamos a tener que vacunar todos, mayores, jóvenes, niños, en algún momento? Sí, creo que sí. No hay estudios todavía de que eso se pueda hacer en niños. Todavía no hay estudios, pero se están empezando a hacer en el mundo. Y me parece que esto va camino a ser una vacuna antigripal. La vacuna antigripal De calendario. De calendario, y además nosotros antigripal ponemos de 6 meses a 2 años. Sí. O sea, todavía no hay estudios, eso va a demorar un poco, pero porque hay que darle mucha garantía de seguridad a estas vacunas para usarlas en niños. No son los grupos de más riesgo. Proporcionalmente, si vos tenés un grupo de 60 años que se enferma, y un grupo de 50 que se enferma, y un grupo de 40 que se enferma, sin vacuna vas a tener formas más graves en los de 60, y mucho menos graves en los otros grupos, pero eso es un tema proporcional. Cuando te toca, sos el 100% tuyo, ¿entendés? Entonces, obviamente que en la medida que se pueda, necesitamos tener vacunas para todos. Bien, no es que me quiera poner de referencia, pero traslado la experiencia para las personas que están detrás de cámara. El caso personal, siempre he sido pro vacuna, digamos, permanentemente, alentar a la gente que se tiene que vacunar. Me dieron la primera dosis, pero antes de la primera dosis, laboratorios privados trajeron la vacuna contra la gripe y neumococo. Te estoy hablando fecha primera semana de marzo. Como veía personalmente que esto se podría demorar, me di la vacuna antigripal y neumococo. Hablamos 5 de marzo, 8 de abril me toca la primera dosis de Sputnik. Es decir, pasó un mes. Bien. Como mucha gente no se ha vacunado contra la gripe y neumococo, nos preguntan, ¿nos podemos vacunar si ya me dieron la primera dosis hasta tanto me llegue la dosis? Sí. Siempre y cuando pasen los 20 días, 14 días. Sí, 14 días. Y en los 14 días son una medida de precaución porque no hay suficientes estudios para permitir. Pero la verdad es que si la lógica fuera de cualquier otro tipo de vacuna, inclusive se podrían poner juntas. Pero la verdad, todavía no hay estudios. Pero la de antigripal, neumococo sí juntas, eso sí. Esas van juntas. Neumococo se pone una vez y después es un esquema secuencial. Según. Son 2 veces, una vez la conjugada, la segunda vez la polisacárida, que son distintas, o sea, son distintas vacunas. Y después cada 5 años recién. Y después hay una vacuna que te la pones hoy y te olvidás. Ella es un poquito más onerosa. Pero reitero, el consejo es, si te dieron la primera dosis de Sputnik, vacunarse contra la gripe y neumococo. Absolutamente. Igual no hay todavía circulación gripal, pero puede haberla. El año pasado no hubo casos. Pero te agarra con mejores defensas. Las defensas son bastante específicas en ese sentido. O sea, ese tema de que uno se pone la vacuna antigripal y entonces que no tiene te vas más a enfermar, defensas. Lo que uno tiene es defensas contra la gripe. Bueno, la vacuna tampoco te puede salvar de contagios, recontagios. De otras enfermedades. Claro. Solamente te salva de gripe. Te saca de la zona roja de la letalidad, digamos. Sí, de gripe. ¿Sí?